Cuando el amor es puesto a prueba por la distancia, incluso los corazones más fuertes pueden temblar. De un hombre trabajador había construido su vida alrededor de una granja tranquila, junto a Huyen, su madre, la señora Sam, y su pequeña hija Maya. No era una vida rica, pero era suficiente a su manera, llena de risas, comidas sencillas y una paz que él siempre valoró profundamente. Entonces apareció una oportunidad inesperada. Recibió un gran proyecto de construcción en un lugar lejano, un punto de inflexión que podría cambiar su vida, abriendo la puerta que había perseguido durante años. Era el sueño que cualquier hombre desearía alcanzar, pero junto con ello venía el sacrificio. Al leer detenidamente cada línea del contrato, no sintió la emoción que había imaginado. En su lugar, una pesadez se instaló en su pecho. El proyecto requería que se fuera de casa durante meses, quizás incluso más. Eso significaba dejar atrás toda la granja, su rutina diaria y, lo más importante, su familia. En la granja Huyen lo esperaría la mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles, sin quejarse jamás, sin obligarlo nunca a elegir entre ella y sus sueños. Su madre, la señora Sam, seguía cargando con todo en silencio como el pilar firme en el que siempre se había apoyado. Y Maya, su pequeña hija cuya sonrisa podía borrar todo su cansancio, era la razón por la que luchaba cada día. La idea de no verlos cada mañana, de no escuchar sus risas resonando por la granja, le oprimía el corazón. Esa noche, Dee caminó lentamente por la granja. Se detuvo frente a la cerca de madera donde había pasado todo un día reparándola después de una tormenta. Tocó el pequeño huerto de Huyen, filas de vegetales verdes cuidados con amor. Se quedó en silencio frente al cobertizo donde Maya solía correr y jugar, como si su risa aún flotara en el aire. Todo le resultaba dolorosamente familiar, como si la propia granja intentara retenerlo. Al caer la noche, Dee se sentó solo en el porche. La brisa suave traía consigo el olor de la tierra húmeda y la hierba. El silencio era tan profundo que podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón. Él sabía que esto no era solo un viaje, era una elección. Entre quedarse a aferrarse a esos momentos de paz, pero aceptar un futuro incierto, o marcharse a sacrificar el presente para construir un futuro mejor para quienes ama. Y a veces madurar significa elegir el camino que más duele. A la mañana siguiente la luz del sol se extendía suavemente sobre los campos, tiñéndolo todo de un dorado tenue. Un día hermoso, tan hermoso que hacía la despedida aún más cruel. La pequeña maleta estaba junto a la puerta. Dee estaba allí, pero no podía dar un paso. Sus piernas se sentían pesadas como si los recuerdos lo retuvieran. Huyen estaba a unos pasos de distancia intentando mantenerse firme, pero sus manos apretadas contra el pecho lo delataban todo. Cada vez que miraba a Dee, su corazón temblaba como si bastara un segundo de debilidad para detenerlo y romperlo todo. La señora Sam preparaba en silencio una pequeña bolsa para su hijo. Cada movimiento era lento y cuidadoso, como siempre había cuidado a esta familia. Pero en sus ojos había una preocupación imposible de ocultar. «Recuerda comer bien», dijo suavemente colocando una mano sobre su hombro. «No te concentres solo en el trabajo». Su voz era tranquila, pero suficiente para que Dee sintiera el profundo amor detrás de esas palabras. Maya corrió hacia él y se abrazó a su pierna. «Papá, no te vayas por mucho tiempo». Esa vocecita hizo que su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Dee se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, como si temiera que al soltarla, la distancia los separaría al instante. «Volveré pronto», susurró, aunque ni él mismo sabía cuándo sería pronto. Al ponerse de pie, su mirada se encontró con la de Huyen. En ese instante, todo a su alrededor pareció desaparecer. Se acercó y la abrazó. Huyen ya no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron en silencio empapando su camisa. No dijo nada porque hay emociones que las palabras no pueden expresar. Dee la abrazó con fuerza.
no para retenerla, sino porque sabía que pronto tendría que soltarla. En ese abrazo estaba todo amor, miedo, esperanza y también la impotencia ante el destino. Finalmente, la soltó. Antes de subir al coche, abrazó a cada uno por última vez. Abrazó a su madre, la mujer que había sacrificado toda su vida por él. Levantó a Maya en brazos y la giró suavemente. Ella rió. Y luego lloró como si su pequeño corazón también sintiera la despedida. Volveré, mi pequeña estrella. Esta vez no era solo una promesa, era un juramento. Cuando la puerta del coche se cerró, el silencio lo cubrió todo. El vehículo comenzó a moverse. Dee miró a través de la ventana y vio a Huyen, a su madre y a Maya de pie allí, cada vez más pequeñas, cada vez más lejanas. Su corazón se encogió. En ese momento casi quiso gritar, detener el coche, regresar. Pero no lo hizo, porque sabía, si regresaba ahora nunca podría irse. Y a veces, amar no es quedarse, sino tener el valor de marcharse, para algún día poder regresar más fuerte, más digno. Detrás de él estaba su familia. Delante de él estaba el futuro. Y entre ambos, una distancia lo suficientemente grande como para poner a prueba tanto el amor como el coraje de un hombre. Finalmente su mirada volvió hacia Huyen. Ella estaba allí intentando mantener la calma, pero su silencio le dolía más que cualquier llanto. Sus ojos enrojecidos, las pestañas húmedas y sus labios temblando ligeramente como si estuviera conteniendo algo demasiado grande para decirlo en voz alta. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas frente a su pecho, como si al soltarlas todas sus emociones fueran a desbordarse. Dee caminó hacia ella, despacio, con peso en cada paso. Cada uno arrastraba recuerdos, tardes trabajando juntos, noches tranquilas en el porche, sueños que alguna vez construyeron lado a lado. Cuando se detuvo frente a ella, no dijo nada de inmediato, porque sabía que hay cosas que las palabras no pueden expresar. Simplemente la atrajo hacia su pecho. Ese abrazo no fue apresurado ni superficial, fue fuerte, profundo, como si intentara aferrarse a todo lo que se le estaba escapando de las manos, como si abrazándola el tiempo suficiente, el tiempo pudiera detenerse y él no tuviera que marcharse. Huyen enterró su rostro en su pecho. Esta vez ya no intentó ser fuerte. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio constantes, empapando su camisa cálidas como el dolor que llevaba dentro. Sus hombros temblaban suavemente, cada sollozo contenido hacía que el aire a su alrededor se volviera denso. Volveré. Finalmente Dee habló. Su voz era baja, ronca por la emoción, pero aún firme, intentando ser el apoyo que ella necesitaba. No importa cuán lejos vaya, ni cuán difíciles se vuelvan las cosas, volveré a tu lado. Huyen negó suavemente con la cabeza, no porque no le creyera, sino porque tenía miedo. Miedo de depositar toda su fe en una promesa que el tiempo y la distancia podrían desgastar día tras día. Dee levantó suavemente su rostro. Sus dedos temblaron al tocar sus mejillas húmedas. La obligó a mirarlo a los ojos como si quisiera grabar ese instante en su memoria para llevarlo consigo durante todo el camino. «Confía en mí», susurró. Apoyó su frente contra la de ella. En ese instante, todo a su alrededor pareció desaparecer. Ya no existía la granja, ni el coche esperándolo, ni el largo camino por delante. Solo quedaban dos personas, de pie en la frontera entre el amor y la despedida. Un segundo, 2 segundos, o quizás una eternidad. Luego la soltó, y en ese mismo instante sintió como si una parte de su corazón fuera arrancada. Respiró hondo, dio un paso atrás. Se obligó a girarse, no porque quisiera, sino porque sabía que si dudaba un segundo más no sería capaz de irse. Cada paso hacia el coche era un paso más lejos de lo más importante de su vida. Detrás de él, Huyen permanecía inmóvil. A su lado estaban la señora Sam y Maya. 3 personas, 3 partes de su corazón de pie bajo la luz de la mañana que poco a poco se desvanecía. Se detuvo un instante antes de la puerta del coche con la mano apoyada sobre ella.
no la abrió de inmediato, porque dentro de él había una lucha feroz. Quedarse o seguir adelante, bastaba con girarse, correr hacia ellas y todo podría detenerse. Pero entonces cerró los ojos, respiró profundamente y abrió la puerta. Antes de subir se giró para mirar una última vez la granja, la casa y su familia, todo contenido en una sola mirada. Cuando la puerta se cerró, el sonido seco marcó una frontera de la que ya no podía regresar. El motor arrancó, rompiendo el silencio pesado. El coche comenzó a avanzar. Dee miró a través de la ventana. Los vio cada vez más pequeños, cada vez más lejanos. Huyen levantó ligeramente la mano, no exactamente para despedirse, sino como si intentara retener algo que se estaba yendo de su vida. Maya corrió unos pasos detrás del coche, luego se detuvo con los ojos llenos de lágrimas. La señora Sam permanecía detrás en silencio pero firme como siempre. Dee apartó la mirada, porque no podía seguir mirando. Si lo hacía, se derrumbaría. Apretó la mano con fuerza. Su corazón pesaba, pero en lo más profundo, una promesa seguía ardiendo. Que no importaba cuán largo fuera el camino por delante, ni cuánto tiempo lo separara la distancia. Él volvería, no con las manos vacías, sino con un futuro digno de todo lo que había dejado atrás. Porque al final, no hay éxito en este mundo que pueda reemplazar el amor que lleva en su corazón. El coche se alejó por el camino de tierra que salía de la granja, dejando atrás un silencio pesado. Dee no volvió la mirada, no porque no quisiera, sino porque sabía que con solo mirar una vez más no tendría la fuerza para seguir adelante. Los primeros días en su nuevo trabajo pasaron como un torbellino. La ciudad desconocida, los edificios altos, el ruido constante de las máquinas y la obra lo abrumaban. La vida allí era completamente distinta a la tranquilidad de la granja. Ya no había canto de pájaros por la mañana, ni el olor a tierra húmeda después de la lluvia, ni la risa de Maya llenando las tardes. Solo había hormigón acero y presión. Dee se lanzó al trabajo como una forma de llenar el vacío dentro de él. Trabajaba más que nadie, llegaba primero y se iba último. Sus compañeros pronto notaron su dedicación, pero nadie sabía que detrás de eso había una soledad imposible de nombrar. Cada noche, al regresar a la pequeña habitación que alquilaba, sacaba su teléfono. Un hábito que se repetía: llamar a casa. Al principio todo estaba bien. Maya siempre contestaba primero: «Papá, hoy dibujé nuestra casa». Su voz clara hacía que su corazón se calmara. Huyen solía estar detrás sonriendo con una mirada suave pero llena de nostalgia. No hablaba mucho de las dificultades, solo le preguntaba si comía bien, si dormía lo suficiente. Y la señora Sam siempre le recordaba: no trabajes demasiado. Llamadas cortas pero suficientes para mantener su corazón entero. Pero luego, el tiempo empezó a cambiarlo todo. El trabajo aumentó. Los plazos se volvieron más exigentes, las reuniones se alargaban hasta la noche. Hubo días en los que Dee estaba demasiado cansado para llamar. Mañana llamaré, se decía, pero mañana se convirtió en pasado mañana, y luego en una semana entera. En la granja, Huyen comenzó a notar el silencio. Al principio lo entendía, pensaba que él estaba ocupado, pero las llamadas se hicieron cada vez más escasas. Los mensajes se redujeron a unas pocas líneas. «Estoy bien, mucho trabajo, cuídense». Ya no había conversaciones largas ni pequeños detalles compartidos como antes. La distancia ya no era solo física. Una noche una fuerte lluvia cayó sobre la granja. El viento silbaba entre las rendijas de la casa. Huyen intentaba asegurar el porche cuando de repente Maya tuvo fiebre alta. La niña temblaba, su rostro estaba rojo y respiraba con dificultad. «Huyen, está ardiendo», dijo la señora Sam con preocupación. En ese instante el corazón de Huyen se encogió. Tomó a Maya en brazos y corrió bajo la lluvia hacia el puesto médico más cercano.
El camino de tierra estaba resbaloso, el viento golpeaba su rostro, pero no se detuvo. «Resiste, hija. Mamá está aquí». Su voz temblaba. En su mente solo había un pensamiento. Ojalá D estuviera aquí. Del otro lado D estaba en medio de la obra. El ruido de las máquinas era ensordecedor. Acababa de terminar una parte importante cuando su teléfono vibró. Una llamada perdida. Luego otra. De Huyen. Un mal presentimiento lo atravesó. Llamó de vuelta. Nadie contestó. Su corazón empezó a latir más rápido. Esa noche, cuando finalmente logró comunicarse, la voz de Huyen sonaba cansada, débil. «Maya está en el puesto médico. Tiene fiebre alta». Las palabras fueron como una puñalada en su pecho. «¿Qué? ¿Por qué no me llamaste antes?» «Lo hice, pero estabas ocupado». No había reproche, solo la verdad. Y eso dolía más que cualquier acusación. D se quedó en silencio. A su alrededor todo seguía en movimiento. Pero dentro de él, todo se derrumbaba. Esa noche no durmió. Se quedó solo mirando la pantalla del teléfono esperando noticias. Por primera vez desde que se fue, se preguntó, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para ganar dinero? ¿Para asegurar el futuro? Pero si en los momentos más importantes no podía estar con su familia, entonces, ¿qué sentido tenía todo? A la mañana siguiente, D tomó una decisión que sorprendió a todos. Entró a la oficina del encargado. «Quiero dejar el proyecto». El encargado lo miró sorprendido. «Estás en la etapa más importante. Si te vas ahora lo perderás todo, bonos, oportunidades». D guardó silencio unos segundos. Luego respondió con calma pero con firmeza. «Lo sé. Pero hay cosas más importantes». Esa misma tarde tomó el coche de regreso. No con éxito, no con gloria, sino con un corazón que finalmente entendía lo que realmente importa. Cuando el coche se detuvo frente a la granja, el atardecer caía. D bajó. Todo seguía igual. Y al mismo tiempo ya no era igual. La puerta se abrió. Huyen estaba allí. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Y luego se llenaron de emoción. «¡Tú!». D no dijo nada. Solo caminó hacia ella. Y la abrazó con fuerza. Esta vez no era una despedida. Era un regreso. Dentro de la casa, Maya estaba descansando. Al verlo se levantó de inmediato. «Papá». D la abrazó con fuerza como si nunca quisiera soltarla otra vez. Las lágrimas rodaron por su rostro. Por primera vez desde que se fue. Esa noche, bajo el cielo familiar de la granja D, se sentó junto a su familia. No había dinero, no había fama, pero había algo que casi pierde: el amor. Y esta vez, no volvería a irse. Esa noche la granja se sumergió en una paz que D había pensado que nunca volvería a sentir. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo el familiar olor de la tierra húmeda. El sonido de los insectos llenaba el aire como una melodía sencilla pero cálida. D estaba sentado en el porche. Maya dormía profundamente en los brazos de Huyen y la señora Sam cosía en silencio una vieja camisa bajo la luz amarilla. Todo seguía ahí, pero dentro de D todo había cambiado. Había pensado que marcharse era la única forma de proteger a su familia, de construir un mejor futuro. Pero ahora, al mirar a las personas frente a él, las mismas que estuvo a punto de perder, entendió que hay cosas que no pueden esperar. Hay momentos que si se dejan pasar, nunca regresan. En los días siguientes, D volvió a su vida habitual. Se levantaba temprano, trabajaba en el campo, arreglaba las partes de la granja que se habían deteriorado. Todo parecía volver a la normalidad, pero en realidad, él ya no era el mismo. Ya no trabajaba solo por obligación, trabajaba con plena presencia. Por las mañanas regaba las plantas con Maya, enseñándole a cultivar cada pequeño surco. La risa de la niña llenaba el jardín, calentando su corazón. Por las tardes arreglaba la cerca junto a Huyen.
A veces simplemente estaban uno al lado del otro sin decir nada, pero sintiendo una conexión más profunda que nunca. Y por las noches, toda la familia se reunía a comidas sencillas, pero ya no apresuradas ni silenciosas como antes. Dee empezó a darse cuenta. La felicidad no estaba en el futuro. Era algo que ya tenía desde el principio. Sin embargo, la vida nunca es tan simple. Una mañana, mientras Dee trabajaba en el campo, un coche desconocido se detuvo frente a la granja. Un hombre bajó bien vestido con una mirada fría. Se presentó como representante de la empresa donde Dee había trabajado. «He venido a hablar del proyecto que abandonaste», dijo directamente. Dee guardó silencio. «Sabes», continuó el hombre, «ese proyecto fue un gran éxito. Los que se quedaron, ahora han sido ascendidos, han recibido grandes recompensas». Hizo una pausa mirando fijamente a Dee. «¿Y tú?» «Lo perdiste todo». El ambiente se volvió pesado. Uyen observaba desde lejos en silencio. Maya, sin entender, seguía jugando cerca. Dee se limpió el sudor de la frente y se enderezó. «Tal vez», respondió con calma. El hombre sonrió levemente como si ya esperara esa reacción. «Pero aún queremos darte otra oportunidad. Un nuevo proyecto. Más grande. Mejor. Esta vez, si lo completas, podrías cambiar tu vida por completo». Aquella oferta era como otra puerta que se abría. Una segunda oportunidad. Otra prueba. Esa noche Dee se sentó solo, en el mismo porche, bajo el mismo cielo lleno de estrellas. Pero esta vez su corazón ya no estaba confundido. Recordó los días en la ciudad, las noches solitarias, las llamadas perdidas, el momento en que supo que Maya estaba enferma y no pudo estar a su lado. Recordó estar en medio de la obra rodeado de cientos de personas, y aún así sentirse vacío. Luego miró hacia adentro de la casa. Uyen estaba cubriendo a Maya con una manta. La señora Sam preparaba medicina. Una escena simple, pero completa. Dee sonrió. A la mañana siguiente, el hombre regresó para escuchar su respuesta. Dee salió. Esta vez, su mirada era más firme que nunca. «Gracias», dijo, «pero rechazo la oferta». El hombre frunció el ceño. «¿Estás seguro? Una oportunidad así no llega 2 veces». Dee asintió. «Lo sé». Miró hacia su familia. «Pero hay cosas más valiosas que cualquier oportunidad». El hombre guardó silencio unos segundos, luego suspiró. «Eres el único que he conocido que rechaza algo así». Dee sonrió suavemente. «Tal vez porque soy el único que sabe lo que realmente necesita». El coche se marchó. Esta vez no para llevarlo lejos, sino llevándose una decisión que él había dejado atrás sin dudar. Dee se dio la vuelta. Uyen estaba allí, sin decir nada, solo sonriendo. Una sonrisa leve, pero suficiente para que él supiera que había elegido bien. Maya corrió hacia él y lo abrazó. «Papá, hoy plantamos más árboles». Dee soltó una risa. «Sí, muchos más». Años después, esa granja ya no era pequeña. Gracias al esfuerzo y al amor de y su familia, la convirtieron en un lugar más próspero. No con grandes saltos, sino con constancia día a día. Maya creció rodeada del amor completo de su familia. Uyen siguió allí a su lado como desde el principio. La señora Sam, aunque envejecida, siempre sonreía al ver a su familia reunida. Y Dee no se convirtió en el hombre más rico, ni en el más famoso, ni en exitoso según los estándares del mundo. Pero cada mañana al despertar y ver a quienes ama a su lado, sabía que había ganado, porque al final, el éxito no es qué tan lejos llegas, sino quién te espera cuando regresas. Y Dee nunca tuvo que irse lejos otra vez.